invito a participar, a verla, a ver esa entrevista, está súper buena. Y hemos tenido muchas charlas. El próximo domingo vamos a tener otra charla, así que también esperamos que participen en esa charla. Así que eso, vamos, estamos haciendo hace muchas charlas con distintas personas de distintos países y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Ana María Gutiérrez. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario y especialista en dermatología de la Universidad del Bosque, diplomatura profesional en dermatología y dermatitis atópica. Así que le damos la bienvenida a esta charla. Eh, Así que eso, cuando usted guste nomás, Ana Gutiérrez, doctora Ana María Gutiérrez, nos dice nomás y comienza la charla. Bueno, pues empecemos de una vez. Muchas gracias por la introducción. Bueno, entonces mi charla del día de hoy les voy a hablar sobre mitos de la piel. Es todo un gusto estar con ustedes. Antes de empezar, entonces quisiera hablarles un poco sobre conflicto de interés. En este momento no tengo ninguno, nada que pueda interferir con el contenido que les voy a hablar sobre esta charla. ¿De dónde vienen los mitos que les voy a comentar? Vienen de preguntas que hacen los pacientes durante las consultas dermatológicas, de artículos de revistas no médicas y de algunos chats no médicos donde los pacientes se sienten un poco más cómodos haciendo algunas preguntas. Primero vamos a abordar los mitos sobre las uñas frágiles. ¿Y cuáles son estos mitos? Entonces, los pacientes usualmente nos dicen, mis uñas están frágiles porque les falta calcio. Mis uñas están frágiles porque cambiaron de color y están infectadas con hongos. Mis uñas están frágiles porque les faltan vitaminas o mis uñas están frágiles por culpa del esmalte. ¿Y qué sabemos entonces sobre estos mitos? Entonces, en primer lugar, es importante saber que cuando hablamos de la uña, no estamos hablando solo de este segmento duro y firme, sino estamos hablando de toda la piel alrededor de la uña, los pliegues laterales, la parte superior e incluso la parte inferior. Y hay una estructura muy importante que cuando se altera puede producir cambios en la forma de la uña y también condicionar a fragilidad, que es el centro productor de la uña, la matriz. Podemos verla, tenemos dos porciones, una porción que es visible y una porción que está debajo de la piel. La porción visible es la lúnula, que es ese fragmento blanco que vemos en el primer y en el segundo dedo de las manos. Y la porción que está escondida es la que se encuentra debajo y es la porción que se encarga de producir la mayor cantidad de la uña. Entonces, esto es muy importante porque cualquier inflamación, cualquier lesión, cualquier herida en estas zonas, pues va a determinar que la uña y su forma cambien. Entonces, cuando hablamos de la uña y vamos a abordar el primer mito, realmente, aunque parece una estructura muy uniforme, muy completa, no está hecha de calcio. Está hecha de queratina y de múltiples queratinocitos pegados unos a otros en una serie de capas que logran formar una estructura que puede medir 1 milímetro o medio milímetro. Son aproximadamente 25 capas de estos queratinocitos llenos de esta proteína tan firme que es la queratina. Muy importante entonces, el centro productor principal, como les comentaba, está en la región proximal, aquí en esta parte, escondido bajo la piel, y el segundo centro productor, que produce un poco menos, es la lúnula, que es la línea blanquecina que vemos más adelante. Entonces, cuando veamos la uña, ya sabemos que vamos a ver una serie de células todas pegadas unas a otras, como nos muestra la imagen de la derecha, que es de microscopía electrónica. Aquí estamos viendo múltiples células planas, unidas unas a otras, llenas de unas proteínas muy fibrosas, que son las que hacen que esta estructura sea tan estable. Entonces, ¿qué puede condicionar o, bueno, qué puede reflejar esa fragilidad en esa estructura? Entonces, tenemos diferentes cambios conocidos como fragilidad. El primero de ellos es la unicosquicia. ¿Qué sucede cuando estas células empiezan a despegarse unas de otras y empiezan a caerse pequeñas escamas de las uñas? También la gente las llama uñas desportilladas, uñas descascaradas. Son bastante frecuentes.
Tenemos la onicorexis, que es cuando empiezan a aparecer líneas longitudinales, que creo que lo pueden ver un poco mejor en la imagen. De arriba abajo empiezan a aparecer muchas líneas, e incluso esas líneas pueden fracturarse y separar la uña y producir mucho dolor. Y por último, tenemos la granulación superficial de la queratina. Entonces vamos a tener que es cuando pequeños cúmulos de queratina se van desprendiendo de la uña y la uña va tomando ese color amarillo y aparece ese punteado muy fino en la superficie. Entonces, ¿cuáles son los detonantes de estos cambios? En cuanto a la unicosquicia, lo más frecuente es la humedad aumentada. Y acá estamos hablando de un cambio que fue un motivo de consulta muy importante durante la pandemia, porque todos aumentamos el lavado de manos y el uso de jabones durante la pandemia. Entonces, muchos pacientes consultaban por estar teniendo estos cambios en las uñas. Pero hay otras personas que por sus oficios tienden a tener estos cambios en las uñas. Por ejemplo, personas que trabajen en la salud, que lavan frecuentemente sus manos, personas que trabajen en cocinas donde laven platos u ollas y no utilicen guantes. Entonces, también existe un poco de estos cambios por exposición laboral. La siguiente causa es el trauma. ¿Y a qué nos referimos con trauma? Morder o jalar las uñas, utilizarlas para abrir o destapar algunas cosas muy duras, e incluso el limado excesivo que se hace durante el manicure. ¿De dónde? También puede ocurrir cuando está algún paciente tomando algunos medicamentos como las quimioterapias y pacientes que tengan dermatitis de manos también pueden tenerlas. En cuanto a la onicorexis, una causa repetida tenemos aquí es el trauma. De nuevo, jalar, arrancar las uñas, morderlas, el limado excesivo puede producirlo, pero también el envejecimiento. Así que es muy importante tener una valoración para estar seguros de cuál es el cambio que nos está dando. También existen enfermedades inflamatorias de las uñas, como el líquen plano, que pueden estarlo produciendo. Y por último, la granulación superficial de la queratina está principalmente asociada al uso prolongado de esmaltes. ¿Y a qué se refiere este uso prolongado? Se refiere a temporadas donde el mismo esmalte se mantuvo por un tiempo muy extenso, por ejemplo, en las uñas de los pies, que crecen 1 milímetro al mes. Entonces, un esmalte que se mantuvo por 4 o 3 meses sin cambiar. O cuando se utilizan frecuentemente cambios de esmalte y no sea una temporada de descanso a las uñas, eso puede producir estos cambios sin necesidad de ser hongos. Este es el cambio que con mayor frecuencia se confunde con infecciones con hongos. Muy importante saber que estos cambios en las uñas también están relacionados con algunas enfermedades endocrinológicas como la diabetes, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes también como las alteraciones tiroideas, los déficits de vitaminas como la vitamina D o el hierro en el caso de la anemia, los trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia e incluso algunos tumores específicos de las uñas pueden producirlos. Así que vale la pena resaltar que es muy importante que cuando estos cambios permanecen mucho tiempo, consultemos a tiempo con un especialista, con un dermatólogo que pueda revisar que no estemos presentando alguna de estas patologías. Entonces vamos a mirar un poco sobre los tips que podemos tener para cuidar un poco más esas uñas frágiles. Para el aseo, procuren utilizar jabones suaves. Eviten el alcohol puro, los geles antibacteriales o los jabones antibacteriales. Hidraten las manos siempre después del lavado y antes de dormir. Cuando vayan a hacer alguna actividad, eviten usarlas como herramienta, eviten morderlas o jalarlas. Y si están haciendo actividades de aseo específicas o de manipulación de algunos químicos, entonces usen guantes para hacerlo, en especial si tienen una exposición prolongada, por ejemplo, si trabajan manipulando químicos o detergentes. Y para el cuidado, eviten los manicure demasiado abrasivos, eviten que manipulen demasiado la zona donde están esos centros productores, eviten retirar demasiado tejido alrededor de la uña, eviten raspar o limar demasiado la uña. Es preferible que si tienen uñas largas, las recorten con un corta uñas y luego hagan el limado para dar la forma de la uña. Y para disminuir el trauma del limado, limen solo en un sentido, no de arriba a abajo, porque eso facilita que se desprendan esas células. Solo en un sentido
y la menor cantidad posible de limado. Una atención especial hago a los suplementos. Entonces, vemos que la uña no está formada por calcio, así que lo que la evidencia nos dice es efectivamente que tomar calcio para las uñas frágiles no sirve. ¿Qué sí sirve? La biotina puede ayudar en unas dosis de 5 a 10 miligramos en el día, no más de eso, no utilizándolo por más de 3 meses. Y es importante esta nota que les voy a hacer y es que siempre que estén tomando biotina, informen a sus médicos que están tomando esta medicación. Recientemente, algunos estudios mostraron que la biotina es uno de los sustratos de algunas enzimas que se utilizan para tomar muestras de sangre, que se utilizan para exámenes en muestras de sangre. Entonces, estar tomando biotina puede alterar los resultados de esos exámenes. Por ejemplo, y no son exámenes, digamos, que puedan pasar fácilmente. Tenemos exámenes como las troponinas que se utilizan para los infartos. Entonces, podríamos tener un infarto falsamente dado por una prueba alterada o haber descartado un infarto por una prueba que salió falsamente negativa. Diagnósticos de enfermedades tiroideas por pruebas alteradas, diagnósticos de enfermedades asociadas a elevaciones o alteraciones de la prolactina, e incluso pruebas de embarazo con resultados falsamente positivos o falsamente negativos. Así que si los están tomando y tienen que hacer estas pruebas, informen que lo están tomando y procuren no extender su uso por más de 3 meses. A continuación vamos a hablar entonces sobre los mitos que están asociados a la caída del pelo, que nosotros llamamos alopecia o también calvicie. ¿Y cuáles son los mitos que más escuchamos? Entonces hablamos de se me cae el pelo por culpa de la peluquería, se me cae el pelo porque me están faltando vitaminas, se me cae el pelo porque cambié mis productos capilares o todas las caídas del pelo son iguales. Entonces vamos a abordar un poquito la parte de caída del pelo. Y lo principal en este momento es que existen muchas formas de clasificar esas caídas del pelo, pero esta es una de las que me parece más importantes porque va a cambiar mucho el abordaje, el tiempo en el que debe hacerse el diagnóstico y el tratamiento. Y es si la caída es cicatricial, es decir, se inflamó el cuero cabelludo, se formó una cicatriz en el orificio donde estaría saliendo el pelo y el pelo ya no va a volver a salir. O si, por el otro lado, es una caída no cicatricial. Y en este caso, entonces, el pelo va a volver a crecer o puede ser estimulado para que vuelva a crecer. Muy importante el diagnóstico y la diferenciación de estas dos caídas de pelo, porque como vemos, la cicatricial tiene una secuela que va a ser permanente. Así que si sospechan que está sucediendo alguno de estos cambios, consulten a tiempo. Datos muy importantes que tienen que analizar cuando sienten que están perdiendo el pelo. Revisen si están perdiendo el pelo en una zona específica o si es en todo el cuero cabelludo. Segundo, revisen si no solo están perdiendo el pelo, sino que también el pelo se ve más delgado. Y si ya está tan delgado que es notorio. Sí, y esto es importante resaltarlo. Si ya es notorio que el pelo se ha adelgazado, es porque ya ha disminuido el 50% del volumen del pelo que tenían. Así que ya es un momento que es muy importante consultar. Y también revisen si han perdido pelo en otras partes del cuerpo. Cejas, pestañas, barba, axilas, genitales. Esto también nos da pistas sobre otras enfermedades. ¿Cuáles podrían ser las causas de las caídas de pelo cicatriciales? Entonces, realmente sobre estas caídas de pelo no hay muchos estudios, pero todavía no hay muchas causas confirmadas. Se sospechan asociaciones y estas son las que les voy a comentar. Tiende a presentarse un poco más en mujeres posteriormente a la menopausia, personas que sufren de enfermedades tiroideas, personas que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la sarcoidosis, la dermatomiositis, personas que son usuarias de tratamientos de alisado permanente de uso prolongado, es decir, que han hecho estos tratamientos por muchos años. Y acá es muy importante, hago una nota muy especial y es que parte de estos tratamientos, en especial en Latinoamérica, no están regulados.
Así que si los productos que ustedes están utilizando tienen formaldehído, glutaraldehído, son productos que pueden producir caídas cicatriciales del pelo. Así que en lo posible no utilizar este tipo de tratamientos. Y por último, pacientes que han tenido alopecia de la heredada, del tipo heredado, androgenética, que llevan mucho tiempo con esta patología, pueden finalmente terminar desarrollando una cicatriz en el cuero cabelludo y no poder volver a estimular el folículo piloso. Por otro lado, entonces las caídas de pelo que no son cicatriciales pueden estar causadas o asociadas a déficit de vitaminas y minerales, por ejemplo, cuando falta hierro en una anemia o a vitamina D muy baja. Pueden estar asociadas a tracción y esta es muy importante. Cuando se realizan peinados demasiado apretados, demasiado tensos en el cuero cabelludo, se puede alar el pelo y producir una alopecia por ese alado. Entonces, ténganlo en cuenta en el momento de elegir los peinados que usan de forma frecuente. También se puede dar esta caída de pelo determinada por genética, que ya hablamos un poco de ella, que es la alopecia androgenética. También por enfermedades autoinmunes, como los trastornos tiroideos o el vitiligo. Infecciones, por ejemplo, hay unas caídas bastante abundantes después de la infección por COVID-19, o hay caídas muy localizadas por infecciones por hongos. Cambios hormonales o cambios metabólicos, por ejemplo, al suspender anticonceptivos orales, pero también en la diabetes o en las enfermedades tiroideas. El estrés, pero no solo el estrés emocional, sino el estrés físico. Pacientes que han estado en hospitalizaciones largas, que han sido llevados a cirugías donde tuvieron que ser sometidos a anestesia general, pueden presentar estas caídas de pelo. Pacientes que sufran de dermatitis seborreica, también conocida como caspa. Algunos pacientes que toman algunos medicamentos y el exceso de luz ultravioleta. De hecho, está descrito que en los meses de otoño aumentan las consultas por caída de pelo relacionados con el exceso de luz ultravioleta que se recibió en los meses del verano. ¿Cuáles son los tips entonces para cuidar un poco la caída del pelo? Entonces, eviten peinados tensos. Si los utilizan, no los hagan con frecuencia y no los hagan demasiado apretados. Eviten realizar ondulaciones o alisados permanentes. Usen mejor métodos que no sean de este tipo, o sea, no sean permanentes. Y eviten las tinturas. Y si en su familia hay antecedentes de alopecia, bueno, que no les pase como a la familia real, donde todos se quedaron con menos pelo cuando eran menores de 40. Consulten a tiempo. Para las personas que les gusta arreglar su pelo, especialmente con secador, aquí hay un tip muy interesante. Este es un artículo que realizaron en Corea, lo encontré, me pareció muy interesante, y es que ellos en este estudio logran determinar cuáles son los factores que dañan el pelo. Entonces encontramos que la temperatura elevada, el tiempo de secado y la cercanía del dispositivo al pelo influyen en que se dañe mucho más. Entonces aquí les tengo 4 imágenes. Son 4 imágenes de la fibra capilar. Cuando ustedes las miran así, también es microscopía electrónica, se dan cuenta que se parece un poco a la uña. Son muchas capas de células pegadas unas sobre otras que semejan mucho a la corteza de un árbol. Entonces, en la primera imagen de la izquierda vemos un pelo común y corriente sin tratamiento. En la segunda imagen vemos un pelo que fue lavado y fue secado ambiente. Podemos ver cómo se han empezado a fracturar partes de la cutícula, incluso acá. Se ve una imagen despulida, no se ve tan liso como se veía en el pelo sin tratamiento. Cuando el pelo es sometido al secado por 1 minuto a una temperatura de 47 grados y a una distancia de 60 centímetros, vemos que incluso es menos despulida la imagen que cuando se seca el ambiente. Y ya les voy a explicar por qué. Pero podemos ver que igual hay daño en la cutícula. Vemos todas estas elevaciones que cada vez se hacen pues mucho más marcadas. E incluso fracturas como esta zona de acá. Y posteriormente, cuando el secado es
en tiempo más corto, pero a una temperatura más alta y a una distancia mucho más cercana, el pelo vuelve a verse despulido, se levantan todas las cutículas y empieza a fracturarse. Entonces, ¿qué logran concluir ellos en el estudio? Entonces, no utilizar distancias más cercanas de 15 centímetros al pelo. Hacer movimientos continuos, ya que la mayoría de secadores no permite modular la temperatura. Entonces, si se dejan un punto fijo, ese punto es el que va a recibir mayor cantidad de calor. Entonces, la idea es realizar movimientos continuos y con eso se logra compensar un poco la parte de la cercanía y de la temperatura. Y ahora bien, en la parte del secado ambiente, lo que ellos se dieron cuenta es que el pelo normalmente tarda hasta 2 horas en secarse. Cuando dura tanto tiempo la humedad en la fibra, logra entrar esta humedad a través de todas las células y abomba el pelo. Y el pelo en ese estado de abombamiento es mucho más frágil y se fractura, se puede partir. Así que la humedad, sí, por tiempo prolongado puede producir un daño también. Un segundito. Entonces, sobre los tips de cuidado para la caída del pelo. Principal herramienta que muchos utilizan y a la que muchos acuden, los champú anticaída. Muy importante conocer que realmente las fórmulas anticaída no están totalmente estudiadas. Y la mitad de los productos o más de la mitad de los productos que están en el mercado no tienen estudios que aseguren que ayudan con la caída del pelo. Las formulaciones que sí tienen evidencia, que usualmente son fórmulas que tienen cafeína, depantenol, niacinamida, aminexil, son fórmulas, incluso algunos acrilatos, son fórmulas que empiezan a actuar entre 6 a 12 semanas, así que el resultado lo van a terminar viendo después del primer mes. Y si bien sí ayudan mucho con la caída del pelo, no son superiores a la combinación de un champú anticaída con una loción capilar medicada, que usualmente tiene minoxidil, que es como una de las herramientas principales para la caída del pelo. Entonces, si buscan resultados óptimos, la idea es combinar los dos. Y busquen champú que tengan pH ácido. La mayoría de los champú dermatológicos y los champú de líneas profesionales de peluquería tienen un pH ácido porque esto disminuye la fricción entre las fibras capilares y disminuye el riesgo de fractura por exceso de fricción. Básicamente lo logra controlando un poco la estática y el frizz que mantiene el pelo. En cuanto al uso de acondicionadores, completamente recomendados, ayudan a restaurar esa capa de lípidos que mantiene la humedad y el agua fuera de la corteza del pelo para que no lo lastime. Y en cuanto a los aceites que se han puesto muy de moda en esta temporada, tanto para la reparación como para prevenir el daño por calor, pues realmente no todos los aceites se han estudiado. Encontré que el aceite mineral y el aceite de girasol no logran ejercer una tarea de protección, con el lavado simplemente se caen, pero el aceite de coco sí lo logra. Así que si buscan aceites para reparación capilar, esta es una buena opción. En cuanto a los suplementos, que también se utilizan bastante, sí se pueden utilizar. La idea es que sean enfocados a la deficiencia. Por ejemplo, si falta vitamina D, dar una suplencia de vitamina D, e igual con el hierro. Y, por supuesto, por no más de 3 meses. Tips adicionales. En cuanto a la consulta con los especialistas, tengan en cuenta que los productos capilares son productos que generalmente no están en la gama de fáciles de acceder por su costo. Entonces, muchas veces al tardarse en acudir a una consulta, realmente han gastado bastante dinero en productos que puede ser que no estén enfocados a su caída del pelo. Y si estamos hablando de una caída que es cicatricial, tengan en cuenta que el tiempo es oro y que entre más tarden en acudir, pues más cicatriz y por ende menos posibilidad de recuperación. Así que si tienen dudas sobre su caída de pelo, consulten a tiempo con un dermatólogo. Hagan chequeos anuales con sus médicos generales de vitamina D, en especial después de los meses de invierno, ferritina, especialmente en las mujeres porque nosotros tenemos pérdidas sanguíneas mensuales, función tiroidea y perfil metabólico.
Y si buscan comprar productos para la caída del pelo, busquen que sean o productos de uso profesional o productos medicados. En cuanto a la piel, entonces les voy a hablar sobre un mito que me ha llamado mucho la atención porque se ha hecho muy frecuente en la consulta. La mayoría de los pacientes nos dicen, si es un producto natural, entonces es un producto que no hace daño. Y revisé un poco sobre este tipo de productos y encontré este artículo que me llama la atención. Y es sobre cómo las alergias a alimentos y las alergias en piel han aumentado progresivamente en las poblaciones pequeñas, en los niños, en las poblaciones pediátricas. Y la teoría de cómo se expone un niño a estos alimentos viene por dos caminos. El camino de ingerirlo, entonces la primera vez que comen una fresa, maní u otros frutos, y en general las dosis de esas son tan altas que se logra que el cuerpo desarrolle tolerancia y que el niño pues no desarrolle alergias a esos alimentos. Pero recientemente se han dado cuenta que los niños están expuestos desde mucho antes de iniciar la alimentación a alimentos a través de la piel, y eso es con productos de aplicación. Y esas pequeñas dosis en exposiciones ocasionales facilitan el desarrollo de alergias, especialmente cuando se habla de niños que tienen problemas de piel como dermatitis atópica, tienen una piel demasiado seca, tienen alteraciones en la barrera, por ejemplo, tienen dermatitis del pañal y están todos quemaditos, o si son niños que no han iniciado alimentación y se encuentran en lactancia exclusiva. ¿Y cuáles son estos productos a los que los niños están expuestos? Ellos están expuestos al champú, aceites, lociones corporales, cremas corporales, toallitas de limpieza y perfumes. ¿Cuáles son los alimentos que se están usando en estos productos? Tenemos las almendras, el trigo, soya, avena, semillas de sésamo, leche y maní. ¿Y qué están desarrollando estos niños? Están desarrollando dermatitis de contacto, quiere decir que cada vez que tienen contacto en la piel con el alimento o con productos que lo tienen, desarrollan alergias. Forman urticarias al ingerirlo o al tocarlo, es decir, ronchas que pican bastante en diferentes zonas del cuerpo. O incluso hay algunos casos de reacciones alérgicas severas cuando los están consumiendo. ¿Cuál es el problema real de estos productos? El tema es, el tema no es que tengan componentes naturales o alimentos, el tema es que no se ha determinado cuáles son las concentraciones óptimas para que este tipo de sustancias no excedan los niveles y no produzcan este tipo de alergias. Y las sociedades más grandes, dermatológicas o farmacéuticas europeas y americanas, no han regulado estas concentraciones para ninguno de los productos. Así que cuando encontramos productos en el mercado que se llaman naturales o ecológicos, no sabemos las concentraciones de los alimentos que tienen allí. Y la segunda problemática es que, como no están regulados, no están obligados a mencionar todos los componentes que traen. Y en este estudio, pues era sorprendente que algunos productos, digamos, un producto que era una crema que tenía leche y maní, también tenía avena y soya, pero no lo mencionaban en sus etiquetas. Así que es posible que estemos expuestos a muchas más sustancias de las que conocemos, en especial con este tipo de productos. Un dato especial y adicional que quisiera dejarles es este estudio realizado en 2021, en el mes de marzo, en Estados Unidos. Realizaron un seguimiento a las publicaciones de skincare o de cuidado de piel en Instagram, encontrando 100 publicaciones en ese mes. Lo que más me pareció llamativo es que solo el 4% de ellas fueron realizadas por cuentas certificadas, es decir, por personas que tenían el entrenamiento para recomendar el tipo de producto que se estaba promocionando, y solo el 1% mostraba la etiqueta hablando del contenido de sus productos. Entonces llama mucho la atención sobre el contenido que estamos recibiendo en redes sociales. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, entonces quiero dejarles algunos mensajes para llevar a casa. Primero, protejan sus manos de los agentes agresores, hidrátenlas bien, utilicen guantes cuando estén manipulando cualquier tipo de sustancia agresiva.
No todas las caídas del pelo tienen el mismo origen y tampoco el mismo tratamiento. Revisen las etiquetas de los productos que compran y sean críticos con el contenido que ven en Internet, especialmente cuando se trata de cuidado de piel. Y consulten a tiempo con un especialista cuando noten este tipo de cambios. Y muchísimas gracias a todos por escucharme y por estar presentes en mi charla. Estos son mis datos. Si alguno quiere seguirme o escribirme, será un placer atenderlo. Doctora, muchísimas gracias por esa charla espectacular. Entonces, doy paso a Fernando. Sí, muchas gracias por estas charlas. Estuvimos muy atentos, eh, escuchando todos sus datos. Sobre todo yo creo que la alopecia es un tema muy importante que nos afecta igual entre hombres y mujeres, el tema de la piel y todos esos mitos que usted nombraba. De verdad son súper importantes. Acá igual nos acompaña Lizeth Méndez, que es matrona y para atender sus dudas igual. Ahora, bueno, con el público, así los asistentes pueden preguntarnos todas sus dudas. Así que si tenemos dudas, pueden, las pueden escribir aquí y o podemos dar el paso a que hable. Así que si alguien quiere hablar, bueno, aquí Jer que dice, tengo dudas sobre el cuidado de la piel seca. ¿Qué ingredientes debería priorizar en alguna crema? Bueno, entonces sobre el cuidado de la piel seca realmente requiere dos componentes principales. El primero es reducir los elementos que aumentan la pérdida de agua. Y estos son el exceso de jabones, el agua muy caliente y el uso de productos para raspar o restregar la piel durante el baño. Ese es el primer ítem. Y lo siguiente es hidratar adecuadamente. Para hidratar, realmente hay múltiples productos. Hay glicerinados, hay productos con ceramidas, hay productos con petrolatos. Es muy importante tener en cuenta, uno, la comodidad y el clima. Los productos con petrolatos, como las vaselinas, son muy densos. En el verano son demasiado pegajosos, la ropa se pega, es bastante incómodo. Entonces, buscar lociones un poco más ligeras, con ceramidas o con glicerinados, que pueden ayudar a tolerar un poco más en esa temporada la hidratación. Y durante el invierno se invierte. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que la escribe Marcela Moreno. Comenta que a ella se le cae mucho el cabello y está tratando de dejar los tintes. ¿Alguna recomendación que pueda dar? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los tintes, siempre recomiendo revisen muy bien las etiquetas para ver los productos que tienen realmente. Ya saben, si tienen formaldehído, glutaraldehído, hidróxido de sodio, son productos que van a facilitar la caída del cabello. Algunas tinturas que también están dentro del logo de las naturales, por ejemplo, las hennas, traen también algunos metales pesados que pueden producir caídas. Entonces, sí recomiendo que se asesoren con un buen profesional capilar para utilizar un tinte que sea libre de amoníaco o que tenga concentraciones reducidas de amoníaco y que se pueda usar, digamos que con una frecuencia espaciada, que no tenga que ser usado con tanta frecuencia. Muchas gracias. Bueno, ¿Y cuál sería la frecuencia ideal para usar de tinte? Porque igual la gente que tiene el pelo seguido, sobre todo la gente que es mayor y que Sí, necesita recargar, es ¿cuál sería difícil, la más recomendada? es difícil y bueno, digamos que la evidencia todavía no es muy específica al respecto. Mencionan desde 15 días a una vez al mes, pero realmente hay pelos que crecen un poco más largo, mucho más rápido y entonces a los 15 días algunos ya tienen que retocar de acuerdo al tinte que tienen, otros al mes. Entonces, digamos que en ese rango entre 15 días y un mes sería lo ideal para para no usarlo de forma tan frecuente. Y un poco para apoyar a la gente en cuanto a los champús que se venden, que son para cabellos tinturados. No sé si nos podrías dar una opinión o es más que nada marketing, porque tienen distintos costos los champús.
Sí, es muy cierto, es muy cierto. Dentro de la franja capilar, los costos son un abanico entero. ¿Qué se ha visto con los champú especiales para cabellos teñidos? En general mantienen pHs ácidos porque ayuda a mantener mejor el color. Tienen sustancias hidratantes para reponer la resequedad que sufre el pelo durante los primeros 15 días posterior a la tintura. Y eso básicamente, bueno, tiene algunos estabilizantes del tono, entonces ayuda a que se mantenga un poco más estable por un tiempo. En cuanto a la reparación, realmente la podrían reponer con otra sustancia. Por ejemplo, el aceite de coco logra reponerlo sin ningún problema. En cuanto al color, sí es difícil. En general tiende a lavarse con el baño. Claro. Y en cuanto a los aceites, porque el aceite de coco es un aceite súper económico, o sea, muy asequible, y hay otros aceites que tienen valores más altos, como la macadamia. ¿Qué aceite recomiendas tú para el cabello? Bueno, cuando estuve revisando la parte de los aceites en general, hay muchos aceites que tienen estudios en combinación, así que es difícil saber si el aceite en sí era el agente protector. De los estudios que tenían agente único como aceite, el que encontré principal fue el de coco. Entonces creo que como estudio único para él, creo que es una buena recomendación para utilizar. Y de hecho, utilizándolo en los primeros 20 días posterior a la tintura, logra reparar bastante bien la fibra capilar. Es bueno como nombrar la aplicación, porque hay gente que tiene a ponerse estos aceites en las raíces. Entonces, Sí, ¿nos podrías sí, contar un no, poco cómo es la no. aplicación? La aplicación es de la mitad hacia las puntas. Es súper importante que nos comente eso porque, bueno, hay que aprender, igual comentar, igual que es importante que asistan a los doctores, a los médicos especialistas en dermatología. Bueno, aquí Flip comenta, ¿qué pasa con siguiendo con el cabello? ¿Qué pasa con el secado para cabello rizado? Usualmente las personas recomiendan secar a una distancia casi de contacto con el difusor. Sí, sí, y en eso lo que revisé es que la cercanía no es apropiada. Pero si se tiene que usar por el grado de ondulación de la fibra capilar, la idea es que sea la menor cantidad de tiempo posible, es decir, un cepillado rápido, un pase, un pase, un pase, que sea la forma más rápida posible para disminuir el calor que se enfoque en una zona, para disminuir que el calor se enfoque en solo una zona y esa sea la de mayor daño. Aquí Yolanda hace otra pregunta que se refiere a utilizar algún buen bloqueador. Dice, un buen bloqueador para el día a día. ¿Cuál se podría utilizar? Imagino que se refiere como a un bloqueador para el cuero cabelludo, porque nombrábamos que la luz ultravioleta en la cabeza igual podría producir calvicie. Es cierto. Bueno, cuando hablamos de protección solar, hay dos formas de protegerse del sol y lo ideal es que siempre utilicemos una combinación de las dos. La primera son medios físicos y esto se refiere a sombreros, gorras, sombrillas cuando estamos al aire libre, viseras, ese tipo de elementos, camisas de manga larga, pantalones. Y el siguiente es el medio químico, que es el protector solar. Entonces, si hablamos de la parte del cuero cabelludo, que hablábamos de la caída del pelo, pues lo ideal es en esos meses de verano utilizar gorro, sombrero, sombrilla para proteger un poco el cuero cabelludo del exceso de luz. Y si hablamos de la piel, que creo que iba hacia allá la pregunta, entonces realmente en el mercado hay un montón de protectores solares y muchos de ellos son buenos. Lo ideal es elegir el protector solar de acuerdo al tipo de piel que se tiene. Pieles secas, productos más densos. Cremas, muy aceptadas para ellos. Pieles grasas o pieles muy jóvenes, hay que irse hacia el otro rango. Geles, lociones, ese tipo de cosas. Lo siguiente que buscamos es que tenga protección UVA y UVB y que la protección sea explícita, porque hay muchos que solo ponen protege, pero no nos da un rango. Entonces, sería bueno que busquen uno que nos diga claramente, este protege encima de 50, este protege encima de 30 y de acuerdo, pues, de acuerdo a la protección. Un mito bastante grande en cuanto a los protectores solares es
que existen protectores solares que protegen 100%. Realmente la diferencia entre un protector solar 50 y un protector solar 100 es mínima. Pero en farmacia el costo es sí que diferente porque te lo Sí, venden como si protegeras 100%. como oro. No existe el protector solar 100%. Así que realmente con un protector solar de 50, de hecho de 30 en adelante, porque entre 30 y 50 la diferencia también es bastante parecida. Entonces, de 30 en adelante, pues es lo ideal. VA, por favor, que proteja VA también. Lo ideal es que ellos los manejan en cruces, entonces que tenga 2 o 3 cruces, sería lo ideal. Luz visible, si trabajan bastante con lámparas, pantallas, computadores, televisores, ese tipo de cosas, sería lo ideal. Y ya lo siguiente es buscar si de acuerdo a la actividad necesitan una protección adicional. Hay protectores solares específicos para deporte porque no se corren con sudor. Entonces, si están buscando uno para hacer ejercicio al aire libre, esta es una opción. En general vienen en barra. Si están buscando algunos, porque ustedes hacen deportes acuáticos o pasan mucho tiempo afuera, en ambientes húmedos, sudan mucho, entonces buscar protectores solares que resistan al sudor, que resistan a la arena, que resistan a la fricción, porque seguramente en sus actividades pues van a estar limpiándose bastante o van a estar acostados en la arena o nadando. Entonces, realmente hay que ver varias cositas cuando vamos a mirar protectores solares. Pero lo ideal es que miren como esas cositas, de acuerdo a su tipo de piel y a la actividad que la quieren. Y en cuanto a la reaplicación, igual es importante, no sé si puedes comentar un poco de cada cuánto se aplica el bloqueador, porque hay gente que se lo aplica en la mañana y Y allá. creen que es todo el día. Es cierto, es Todo el cierto. día. Es muy cierto. La aplicación normalmente, digamos que debe ser más o menos alrededor de 3 veces al día, en la mañana, antes del mediodía, que es el pico máximo de sol, y hacia el atardecer, entre 2 y 3 de la tarde. Lo ideal sería 3 veces al día. Si estamos en un clima húmedo o donde hace mucho calor o estamos en piscina o mar, vamos a requerir de aplicaciones más frecuentes, cada 4 horas o cada 2 horas sería lo ideal, dependiendo de qué tanta exposición estemos teniendo a sustancias que pueden lavar la superficie de la piel y pues quitando el protector solar. Y para la gente también que trabaja con computadores y que no está, para cerrar un poco el tema de los bloqueadores, que no está en el exterior, igual necesitan aplicarse bloqueador por las luces azules que emiten los dispositivos. Sí, sí. De hecho, sí. Cuando estamos mirando la parte de rayos solares, tenemos 3 rayos principales. Los rayos UVC, que se quedan en la atmósfera y en la capa de ozono. Los rayos UVB, que llegan a esta superficie, pero no atraviesan las estructuras. Y los rayos UVA, que sí atraviesan las estructuras. Entonces, a través de la ventana estamos recibiendo radiación UVA. Entonces, si estamos en un ambiente cerrado, pero estamos cerca a ventanas o hay cielos rasos, estamos expuestos igual a radiación solar. Y lo siguiente es, eso en cuanto, digamos que a la parte de radiación solar. Y lo siguiente es el tipo de luz que emiten los equipos electrónicos que estamos utilizando. Realmente esta luz no se ha asociado con desarrollo de cáncer de piel, como sí lo hace la radiación solar, pero sí se ha asociado con aparición de manchas. Entonces, si están sufriendo de melasma o de algún tipo de hiperpigmentación en la piel, pues sí viene bien utilizar protector solar, aun si están dentro de casa. Es bueno saberlo igual para la gente que cree que solamente el bloqueador es para salir. No, también Sí, cuando es cierto. estamos Hay algunos que solo lo usan en vacaciones. el bloqueador igual se compra en invierno. Aquí nos pregunta sobre esmaltes veganos. Nos preguntan si sería una buena alternativa para no afectar tanto las uñas al pintarlas frecuentemente. Bueno, pues hasta el momento incluso los esmaltes veganos tienen una sustancia que se llaman acrilatos. Y los acrilatos son los que están más asociados con causar como esos cúmulos de queratina que se desprenden. Entonces, realmente es una opción, por supuesto, y es una opción aparte muy buena porque no tiene testeo animal, entonces es una opción muy buena. Pero la idea es
darle un tiempo de descanso a las uñas. Por ejemplo, no pintar sus uñas todas las semanas, sino tal vez cada 15 días, no dejar el esmalte más de una semana, para dar esas pequeñas pausas de descanso a las uñas. Súper. Bueno, otra pregunta es que si la caspa puede causar la pérdida de cabello. Sí, sí puede producirla. Así es, en todos sus grados. Hay grados mucho más severos que otros, pero sí puede producir por la inflamación que causa en el cuero cabelludo y también por el prurito, es decir, la rasquiña. A veces es tan intensa la descamación que rasca mucho y terminan alando pelo con el raspado. Es importante entonces acercarse no solamente por el tema de la caspa, que es incómodo, también porque igual puede producir pérdida de cabello. Así que es Sí. súper importante y todos los champús prometen cosas diferentes, Sí, hay muchas promesas. muchas promesas. Aquí Marcela nos introduce el tema del skincare, que yo creo que a todas las mujeres les va a interesar. Nos pregunta sobre el cuidado de la piel. ¿Los serum, el agua micelar, el agua de rosas son convenientes o con mascarillas naturales es suficientes? Y nos pregunta también qué opinas sobre el aceite de ricino. Bueno, entonces sobre el skincare, que está muy de moda. Entonces, sí, estoy a favor de los cuidados de piel. No todas las rutinas deben ser tan compuestas ni tan elaboradas. Depende de la edad, por supuesto. Pieles mucho más jóvenes, pues no necesitan realmente tantos productos. Pieles más maduras, pues van a requerir más hidratación, entonces sí necesitan unos productos un poco más densos. Eh, y en general depende mucho también de si existen algunas enfermedades de piel en ese momento. Por ejemplo, si sufren de acné, las rutinas realmente deben ser muy ligeras, con pocos ingredientes. Si tienen rosácea o pieles sensibles que se irritan, pican, duelen con facilidad, también deben ser rutinas sencillas, con productos realmente muy limpios en cuanto a fragancias, en cuanto a colorantes. Y hay que ver mucho la parte de cómo es la piel y si sufre de alguna patología antes de ordenar una rutina de piel. Y lo siguiente, bueno, para aquellos que ya tienen la rutina de piel, entonces lo ideal, y es porque siempre me preguntan mucho eso, es el orden de los productos. ¿Qué se Sí. pone primero? ¿Qué se pone después? Entonces siempre van de el menos denso al más denso. Es decir, los serum serían lo primero. Si después tienen una crema hidratante, esa sería la siguiente. Y lo último con lo que sellan es el protector solar. Y la de la noche iría igual. Serum, que es lo más ligero, y luego la hidratante. En cuanto a las mascarillas naturales, no estoy en contra de ellas. Realmente hay algunas que son bastante buenas. Recomiendo hacerlas en las noches, porque algunas plantas especialmente y algunas frutas que se utilizan en algunas mascarillas pueden producir fotosensibilidad. Entonces, si quedan residuos en la piel y se exponen a la luz, así sea a través de una ventana, pueden producir manchas e incluso quemaduras en la piel. Entonces, si algunas personas prefieren usarlas, que sea en la noche. Claro, como que ¿quién más se ha puesto como limón para las manchas? Sí, ¿Pasaba lo que era manchada? El limón. Falta. exactamente. Y tenemos muchos pacientes que se han quemado por comer limón en la playa, tomando algún cóctel o algo. Entonces, sí, Manchas. preferiblemente que sea hacia las noches. Eh, bueno, doctora Ana María Gutiérrez, otra pregunta de Marcela Moreno. Pregunta, mi hijo sufre dermatitis en las manos y en los pies. ¿Qué tipo de cremas le puedo aplicar? Bueno, entonces para la dermatitis de las manos necesitamos revisar, lo primero es los contactantes, es decir, qué tipo de sustancias están en contacto con la piel de sus manos. Estamos hablando de evitar geles, jabones antibacteriales, alcohol puro, las superficies que él toca preferiblemente que no sean desinfectadas con detergentes demasiado fuertes. La idea es, eso es lo principal, disminuir el contactante, porque las dermatitis en general de las manos es porque con las manos realmente tendemos a tocarlo todo.
Y podemos estar expuestos a sustancias que no somos conscientes que estamos expuestos. En especial en esta temporada post pandemia donde todavía se usan muchos desinfectantes. Entonces a veces ellos llegan al colegio y los pupitres del colegio fueron desinfectados con cloro, con sustancias abrasivas, y él pone las manos allí y ya solo con eso ya tiene unos días de dermatitis. Eso en cuanto a cuidar la parte del contacto. Y en cuanto a la hidratación, bueno, entonces la idea es que sea una crema o un ungüento, puede ser vaselina también. En lo posible que no tenga perfumes, porque los perfumes están dentro de las sustancias que más alergias producen. Que no tenga colorantes, porque también pueden producir alergias. Y que no tenga ningún otro tipo de agregados. Digamos, algunas cremas traen como escarcha y cosas que producen brillo y este tipo de cosas. No, eso no. Neutra, sin olor, sin color. Y que sea de buena hidratación. Y que la utilice siempre después del lavado de manos y antes de dormir. Y con eso logra controlar bastante bien la dermatitis. Aquí Fernando también nos hace otra pregunta con respecto a la hidratación de la piel. Seguimos con el tema del skincare y nos pregunta sobre el ácido hialurónico. Está interesada la gente en el skincare. Nos pregunta del ácido hialurónico si hidrata o solo sirve para que la piel no se deshidrate, o es mejor usar otro tipo de crema con otro ingrediente. Bueno, pues el ácido hialurónico en este momento sí que está en auge. Ayuda a la hidratación. Es importante tener en cuenta, y siempre cuando hablamos del skincare, yo trato de recordarle mucho a mis pacientes, es que este tipo de cremas va a disminuir pequeñas líneas líneas de edad, digamos, de envejecimiento, pero cuando ya estamos hablando de líneas muy marcadas o de pieles que tienen gestos muy fuertes y este tipo de cosas, realmente no hay una crema que pueda controlar este tipo de cambios tan intensos. Así que depende del tipo de ácido hialurónico que estés buscando, pero si estás buscando el de las cremas, pues realmente sí sirve para hidratación, es un buen componente para la hidratación, y va a ayudar con algunas líneas finas de envejecimiento. Bueno, Flip también pregunta, últimamente con el tema de los arreglos de las uñas, he visto que usan estas máquinas de radiación UV. Estuve leyendo que es necesario usar bloqueador en los dedos antes de exponerse a estas. ¿Es cierto o es negligible a la cantidad de radiación? Bueno, y esta va a ser la penúltima ya, porque próximamente la última pregunta, porque si no ya vamos a alargar muchas preguntas. La vamos a gastar mucho. Bueno, sí, sí es cierto sobre los esmaltes de fotocurado, que son los que utilizan una máquina de luz UV sobre las manos. Realmente estas máquinas no tienen una dosis fija y no se pueden fijar, o sea, no se pueden graduar. Así que la dosis para ellas siempre es fija, siempre está permanente, lo que quiero decir, no podemos modularla. Y de acuerdo a la frecuencia que se hacen este tipo de esmaltes, pues van a tener más radiación en la piel. Y el efecto es el mismo que la radiación solar. Produce mutaciones celulares que van a facilitar el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, si tú eres una usuaria frecuente, o si estamos hablando de usuarios frecuentes, lo ideal es que sí utilicen protector solar o utilicen guantes, porque sí están recibiendo una radiación que produce daño. Si es ocasional, bueno, igual, la verdad, yo también utilizaría el protector solar y los guantes para prevenir cualquier daño adicional. No está de más. Sí. Me parece una buena Nada alternativa más. porque ya salieron los estudios y ya sabemos que así es, entonces es mejor protegerse. Sí. No solo también lo del protector, no solo la cara, las manos también es importante ahora, y el cuello. Sí, cuello. Ah, bueno, ese es otro mito bastante importante. La rutina de la cara puede ser la misma del cuello. Así que pueden extender las cremas de cara hasta el cuello y esa es la rutina que pueden tener sin ningún problema.
O una cara después, una cara muy joven y un cuello más Exacto. arrugado. Y el protector solar que también se extienda hasta allá. Bueno, la última pregunta la hace Marcela Moreno, dice, para una piel muy grasosa, ¿qué tipo de crema se puede aplicar? Bueno, entonces para una piel muy grasosa, yo recomiendo, si utilizan hidratantes, que los hidratantes sean en gel. Sean geles principalmente, eso es lo ideal porque ese es el vehículo que menos tapona el folículo. Y dentro de la rutina, incluir algún queratolítico. Puede ser ácido salicílico, puede ser ácido retinoico. Hay varias formulaciones que tienen estos productos y ayudan a retirar los tapones de queratina de los folículos para que no se produzcan más lesiones de acné. Súper. Bueno, yo quiero hacer, le dije que era la última pregunta, pero voy a hacer una pregunta muy, muy básica con respecto a esta última pregunta, que es, ¿cómo sabemos nuestro tipo de piel? Si es una piel grasosa. Yo creo que es una pregunta muy, muy básica, pero... No, está muy bien, está muy bien. Entonces, si en general la piel de toda la cara descama con facilidad, se siente tirante y es más bien opaca, estamos hablando de una piel seca. Si es una piel que realmente brilla bastante en todas las zonas, en general está asociada con un poco de acné, así que es una piel que tiene acné, estamos hablando de una piel grasa. Y si de pronto tenemos la combinación de las dos, en el centro de la cara, un poco más de brillo, un poco más de granitos, y en las mejillas, áreas un poco más secas, más opacas, hablamos de pieles mixtas. Muchas gracias entonces por enseñarnos, en verdad, todos estos mitos de la piel son súper importantes. Nos piden mucho una sesión 2, así que, bueno, tuvimos muchas Mucho gusto. preguntas, quedaron muy entusiasmados nuestro público, así que, bueno, por nuestra parte, nosotros estaríamos encantados de hacer una segunda sesión con usted. Y es un agrado tremendo tenerla de invitada a que nos cuente todos estos mitos y lo importante que es la piel y que se acerquen también a los doctores cercanos, dependiendo de la ciudad que tengan, y cuidar su respectiva piel, más allá de las recomendaciones que usted pueda darnos. De verdad, muchas gracias de parte de la Liga de la Ciencia, o sea, de la ONG Liga de la Ciencia. No sé, cuéntenos, les damos el pase a que nos dé el cierre de esta charla, las últimas palabras. No, muchísimas gracias a todos por estar en mi charla, por participar con tanto entusiasmo, por todas las dudas, por prestar atención. Me encantaría volver a estar con ustedes. Muchas gracias, se basó. Bueno, entonces los dejamos invitados a nuestra próxima charla, que va a ser el domingo a las 8 horas, y vamos a estar junto a Martina Hartwig, quien nos va a contar el desafío para las mujeres en la industria de la madera. Así que va a ser otra interesante charla, igual que estas, y pronto se vienen mucho más charlas. Así que los y las esperamos muy pronto. Así que eso. Chao, chao, y muchas gracias, doctora Ana María Gutiérrez. Que estén muy bien, muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches.